Atención, que hoy la Convención votará el segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias, con el quórum de 4/7 más un referéndum ratificatorio como uno de los artículos más relevantes. Este es un tema muy importante porque resulta que se había aprobado un quórum de 2/3 y se había dicho que esta Constitución iba a ser muy dura en cuanto a sus modificaciones, incluso más dura que la de Pinochet. Pero resulta, después la de Pinochet se modificó, pero en principio, pero resulta que la Comisión de Normas Transitorias ha bajado el quórum general a 4/7. Ahora, 4/7 más un referéndum ratificatorio, un plebiscito, por lo tanto eso lo hace también bastante más complicado, porque hay que organizar un plebiscito, etcétera, etcétera. Pero lo ha cambiado. Y esto vamos a ver, y le vamos a preguntar obviamente a Daniela Ruiz Tagle si es que hay espacio, hay agua en la piscina para este cambio importante de bajar el quórum a los 4/7. En la Democracia Cristiana aseguraron que la nueva Constitución tendría más cerrojos que la actual, lo que fue descartado por constituyentes de izquierda. Como tú decías, tomamos contacto con Daniela Ruiz Tagle, que nos va a informar sobre cada uno de los detalles de la convención. Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y vamos a ir por parte, porque es un tema bastante amplio que no solamente se está discutiendo en la Convención Constitucional, sino que también en el Congreso Nacional, con otros objetivos, pero quórum al fin y al cabo para reformar tanto la actual Constitución como la eventual nueva Constitución. Vamos a comenzar respecto a lo que va a ocurrir durante esta jornada. Ustedes lo decían, es la última votación de normas transitorias en el Pleno de la Convención, y estos artículos van a definir cuándo y cómo se va a implementar la nueva Constitución, de ser aprobada, por supuesto, en el plebiscito de salida. Entre las normas que se van a someter a votación se encuentra que el cese de las funciones a los 70 años de edad no será aplicable a jueces y juezas y que ya estén en el escalafón primario del Poder Judicial al momento de entrar en vigencia la Constitución. Además, se va a votar la norma que pone fin al Senado en 2026 y que permite que los senadores recientemente electos puedan tener facilidades y poder ser candidatos a la Cámara de las Regiones o al Congreso de Diputadas y Diputados, que es el nuevo poder legislativo que se diseñó en la Convención Constitucional. Pero sin duda, uno de los artículos que ha sido calificado como clave por ciertos sectores es el quórum que va a requerir el actual Congreso para modificar la eventual nueva Constitución. Recordemos, ustedes también lo decían, se había planteado un quórum de 2/3, que había sido calificado como una especie de cerrojo. Este fue rechazado en un primer intento por parte del Pleno. Tuvo que volver a la comisión, fue una propuesta que debió ser reformulada con nuevos acuerdos, nuevas negociaciones. ¿Y cómo queda entonces? 4/7 más referéndum ratificatorio, es decir, un plebiscito para que la ciudadanía decida respecto a estas reformas constitucionales sobre ciertos temas. La convencional Tatiana Urrutia del Frente Amplio se mostró expectante sobre el respeto de los acuerdos al que llegaron las izquierdas. Alto porcentaje de las normas transitorias deberían ser aprobadas. Creo que muchas de ellas fueron acuerdos transversales y todos además estamos por respetar aquellos acuerdos. Creemos que finalmente llegamos a una solución donde van a quedar todas las partes conformes y también este ruido que había metido un quórum más alto también fue conversado, dialogado y llegamos a un acuerdo sensato. Bueno, un sector de la derecha adelantó que votarán a favor de ciertos artículos, como por ejemplo los relativos al Poder Judicial. Sin embargo, pusieron en duda gran parte del informe. El convencional de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, dijo que hay artículos que buscan implementar la nueva Carta Fundamental de manera un tanto brusca. Tenemos el ejemplo, el Transantiago se implementó de un día para otro y fue un verdadero fracaso que todavía lo estamos sufriendo. Lo que está proponiéndose de normas transitorias precisamente lo que busca es eso, acelerar a fondo, y no es la mejor de las recetas, no es la mejor sugerencia. Cuando nos ha ido bien es cuando hemos hecho las cosas con tiempo, pensándolo bien y corrigiendo cuando hay errores. Por lo tanto, normas transitorias lamentablemente no va en esa línea, va en la línea del acelerador a fondo. Bueno, el quórum para reformar la eventual nueva Constitución ha estado instalado en la esfera política hace semanas. Sin embargo, ahora ha trascendido hasta el Congreso Nacional tras la postura que han adoptado ciertos parlamentarios de centroizquierda. Un ejemplo es, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón de la Democracia Cristiana, que aseguró que el borrador de nueva Constitución tiene más cerrojos que la actual Carta Magna. Estos dichos fueron criticados por constituyentes de izquierda.
Por ejemplo, el convencional de Independientes No Neutrales, Mauricio Daza, acusó que la expresidenta del Senado, Rincón, ha estado trabajando por el rechazo, mientras que el socialista César Valenzuela cuestionó las jugadas políticas que ha realizado la democracia cristiana en el Congreso Nacional. Es una de las personas que ha trabajado con decisión para el rechazo y por lo tanto obviamente ella está levantando un conjunto de información errada. No me parece prudente a mí estos intentos de mostrar flexibilidad del actual texto constitucional cuando estamos muy a puertas de tomar ya una decisión definitiva respecto a lo que va a ocurrir con el nuevo texto constitucional. Claro, al escuchar las palabras de Jimena Rincón cuando ella dice que esta constitución nueva que existiría en caso de que se apruebe en el plebiscito de salida tendría más cerrojos que el actual, viene a la mente este proyecto que de hecho ayer al mediodía fue ingresado por parte de la senadora Rincón, el senador Matías Walker, entre otros, para reformar la actual constitución por un quórum más bajo de 4/7. A eso se refiere entonces el convencional César Valenzuela. Hay quienes han apuntado a la democracia cristiana como partido de estar anticipándose por el rechazo a pesar de posturas más ligadas al apruebo, como Yasna Proboste o Francisco Buenchumilla. Precisamente a propósito del proyecto que ingresaron algunos senadores demócratas cristianos como Jimena Rincón para rebajar el quórum de aprobación de reformas constitucionales, contestó la misma Jimena Rincón. Creo que es cosa de hacer la comparación y darnos cuenta de que lo que estamos proponiendo nosotros baja por fin los quórums 4/7 y lo que está proponiendo la convención establece que para algunas cosas son 4/7, para otras 2/3 y además se requieren plebiscitos. La verdad es que mi partido no ha tomado una decisión, la vamos a tomar en su minuto y tendrían que hacérselas al presidente del partido, no a mí. Frente a estas críticas de que ella estaría por el rechazo. Bueno, hay quienes se siguen plegando al apoyo a este proyecto que fue ingresado por parte de estos senadores de la ADC. Lo hizo el diputado de ese partido, Miguel Ángel Calisto. El diputado socialista Leonardo Soto, sostuvo que si bien él no tiene una postura clara, tampoco su partido, no hay que avanzar hacia un camino para ablandar la opción del rechazo. Genera la posibilidad de que continúe el proceso constituyente en el propio Congreso y se hagan las reformas que el país espera por la vía institucional. Advertimos que estamos en contra de generar una tercera alternativa. En la papeleta que van a tener todos los chilenos hay dos posturas, apruebo y rechazo, no otra. Y creemos que la ciudadanía va a tener que resolver entre esas dos, no agregar una tercera. Bueno, son varios temas y hay que diferenciarlos. Por un lado tenemos los 4/7 del quórum que se va a votar hoy en la Convención Constitucional, más referéndum ratificatorio, y el otro debate que hablaban ya los parlamentarios del actual Congreso sobre el quórum para reformar la actual Constitución con el actual Congreso. Todo está en conversaciones. Hoy, ustedes lo decían entonces, se vota el último informe de normas transitorias, por ende, ¿qué quiere decir esto? Que si algún artículo es rechazado, no tendrá otra oportunidad para ser reformulado en el Pleno de la Convención Constitucional y por ende estos temas que están en el borrador permanente tendrían que regir de inmediato. Daniela, el tema de los quórums es muy importante porque establece cuán pétrea es una constitución o no. O sea, cuán inmodificable es una constitución o no. Entonces, te hago algunas preguntas rápidas para aclarar el asunto a nuestros auditores, porque yo creo que todos nos empezamos a confundir. Sí. Hay dos tipos de quórum. El quórum que podría ocurrir para que el actual Congreso pueda modificar la Constitución si es que es aprobada, y el quórum que es el permanente para modificar la Constitución una vez que esté en régimen. O sea, el nuevo Congreso, ¿no es cierto? Con respecto, claro, entonces con respecto al quórum para que el actual Congreso pueda modificar la Constitución si es aprobada, en un principio se dijo 2/3 y todos empezaron a decir esto es durísimo y prácticamente no se va a poder modificar. ¿En qué consiste la proposición entonces? 4/7, ¿no es cierto? Con plebiscito. Exactamente. Ya. Si es que una reforma constitucional en el actual Congreso logra los 4/7, tendría que ir a un plebiscito ratificatorio. Es decir, que la ciudadanía tendría que decidir si es que esa reforma constitucional se aprueba o no. Ahora, ojo, son ciertos temas relativos al sistema político, formas de Estado, y acá se agrega algo distinto. Esta fórmula que les acabo de mencionar es muy similar a la del
quórum permanente, que se vio en armonización. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá se agregan temas medioambientales y sobre la naturaleza. Y derechos fundamentales, Sí, están incluidos. Ahora, también se había dicho en el texto original que en régimen la Constitución podría ser modificada por mayoría simple. Y después se dijo, pero ¿cómo por mayoría simple si la supremacía constitucional estaría vulnerada? Ese principio, si es que se va a modificar igual que una ley, entonces se elevó el quórum para modificar en régimen el nuevo texto constitucional. ¿A cuánto, Daniela? Exactamente, se aumentó entonces este quórum para modificar la nueva Constitución, en caso de que esta sea aprobada, por supuesto, en el plebiscito de salida, a 4/7. Este sería entonces el quórum para que pueda ser modificada permanentemente. Es el mismo quórum que se establece para la transición del actual Congreso y esta fórmula también se utiliza en el régimen permanente. Es decir, a partir del próximo Congreso, que vendría a instalarse a partir del 2026, 4/7 más referéndum ratificatorio, lo mismo, pero a diferencia que acá no se mencionan los temas relativos a medio ambiente. Eso está solamente aplicado para el actual Congreso. Medio ambiente, esa es la diferencia básicamente, muy pequeña la diferencia. La diferencia sería para algunos temas, la diferencia sería para todos los temas o para algunos en régimen. Sí, el régimen permanente sería para ciertos temas, al igual que transitorios. Por ejemplo, derechos fundamentales, derechos sociales, sistema político, lo relativo, por ejemplo, a formas del Estado, entre otros temas. La diferencia sustancial, y pese a que es pequeña, es que en el régimen de transición del actual Congreso se aplica los temas de naturaleza y medio ambiente, pero en el régimen permanente solamente los mencionados anteriormente, Daniela, es decir, sistema político, formas de Estado, etc. Y en el régimen permanente para los otros temas, ¿cuál sería el quórum? Claro, es el quórum relativo a... Se aplica en los 4/7 para las reformas constitucionales que habíamos mencionado y se aplica un quórum específico. Estamos buscando acá en el comparado porque la verdad es que es bastante extenso. Por eso te digo, es bastante extenso. De hecho, hoy día calculamos que se va a someter a votación este texto sistematizado hasta bastante tarde. Nuevamente, el artículo 7º transitorio dice relación con este artículo sobre la reforma constitucional. Dice, hasta el 11 de marzo del 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma se requerirá del voto favorable de 4/7 partes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso que alteren sustancialmente las materias señaladas en el artículo que está establecido anteriormente requerirá entonces 4/7, que dice relación con la naturaleza, temas de, por ejemplo, derechos fundamentales, forma de Estado, sistema político, y se señala que si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 partes de las y los integrantes de las cámaras, este no será sometido a dicho referéndum. Ojo, porque no se establece en este artículo lo que se señala para otras reformas constitucionales. El artículo 8 indica que el procedimiento legislativo regulado en la Constitución entrará en régimen el 11 de marzo del 2026 y así entonces se salta la regla hasta ya el próximo Congreso. Es decir, se establece y se estipula en este artículo solamente sobre estos temas ese quórum y en caso de que estos no alcancen los 4/7, pero sí los 2/3, podría pasar perfectamente a ser promulgado. Daniela, ¿y por qué se hace esta distinción entre lo que es la transición hacia la nueva Constitución y cuando ya esté en régimen respecto a todo lo que sea reformas en materia de naturaleza o medio ambiente? Claro, porque es un tema que es bastante sensible para ciertos sectores de la Convención Constitucional, principalmente los sectores independientes que no tendrán facilidades para postular a el próximo Congreso, ¿no es cierto? Recordemos que no existió consenso para
que estos sectores independientes puedan formar listas parlamentarias. Entonces, hay algunos que dicen que hay que cuidar la nueva Constitución, proteger ciertos temas que son muy sensibles para algunos, que no van a poder tener incumbencia, ¿no es cierto? Y se hace entonces esta distinción respecto a naturaleza y el próximo Congreso. Pero lo cierto es que fue parte del acuerdo que se dio en la Comisión de Normas Transitorias, bien digo, en donde tuvo mayor protagonismo estos sectores independientes, y en armonización se dio una conversación paralela. Fue una negociación que, si bien estuvo atenta a lo discutido en transitorias, se dio de forma paralela, y nosotros preguntábamos también a algunos constituyentes por qué, si es casi lo mismo, por qué se hace se establecen 2 quórum, tanto para el transitorio como para la armonización, para el permanente. Para mayor precisión, decían algunos. Muchas gracias, Daniela. Buenos días.